puede que no, porque igual habían partes que estaban como... Si bien yo podría decir que no estaba tan complicado, eran como medias dudosas. Por eso quería, quizás Claro, después en el receso ahora le pueda preguntar respecto a algunas de esas. sí, pero no te preocupes, digo, ya te digo que hoy voy a discutir de unas cuantas porque estáis viendo mi pantalla, ¿no? La del iPad ya. Sí, sí, sí. ¿Ves? Ya voy a comentar algunas. Esa, específicamente la del café. Voy a comentar algunas porque fueron escogidas a propósito. Yo lo reconozco que intento escoger ejercicios que no sean triviales, porque los triviales los contesta cualquiera. Yo lo que tengo que saber es si sabéis contestar o no, si sabéis la teoría o no, no si sabéis resolver el ejercicio fácil, porque el ejercicio fácil en teoría lo debería de saber resolver todo el mundo. Es que para el ejercicio fácil no hay que hacer nada, hay que mirar 5 minutos. ¿Sí? Ok, ya, pero igual está la del café que quería preguntar. Sí, la del café es una pregunta trampa, son iguales. O sea, lo que cambia es el modelo de negocio, lo que cambia son los ciclos, pero el punto de push y pull es el mismo. Tú vas a la tienda y te lo dan. Eso es que eso yo pensaba. Pero a la larga, claro, yo me imaginé como, si yo quiero hacerme tres cafés distintos, me voy a demorar más tiempo que haciéndome tres cafés Pero es que de un lugar más. el producto es la cafetera. Ya, por eso yo pensaba así como, a la parte que entro, que la parte del productor, están todos almacenados en el supermercado, como lo dices tú. Son almacenes, son cafeteras. La única diferencia que uno puede tener es que una cafetera tiene un canal de distribución diferente, Ok. pero no deja de ser una cafetera, sigue siendo la misma cafetera. Entonces Bueno, me no es fue la misma en cafetera, es un voladas de poco más. distinta. También te tengo que decir que yo, por ejemplo, la semana pasada compré una Nespresso. Eh, si te acuerdas, ahí había una Nespresso siempre. En mi mesa, al lado de la Switch, había una Nespresso. No, yo me fijaba en las consolas, no, no soy Bueno, más a lo de mejor detalle. alguno de tus compañeros sí que se fijó. Pues la Nespresso que había ahí pasó a mejor vida por desgaste y tuve que comprar una nueva. Y la Nespresso nueva que ha llegado, llegó después del control, ¿eh? Llegó como el jueves. Eh, Demuestra el cambio de enfoque que tiene el producto. Ha dejado de ser un producto singular y ha pasado a ser un producto de masas. La Mm. calidad de producción es pésima, los materiales son malos, plástico, mucho plástico, mucho. Sí, Eh, porque es uno como de la leche y otro del café. Sí, también tenía uno. es por un tema de costos. Yo recuerdo la primera Nespresso que compré, que fue hace 15 años, y todo el interior era metal. ¿Y por qué era metal? Porque como tú estás haciendo presión barométrica, el metal cede menos y por tanto es de mejor calidad, te va a durar más. Nespresso nació como un producto destinado a otra cosa que no es lo que ahora es, no era para el mercado de la casa, era para bares y eso hizo, y bares y restaurantes, eso hizo que el producto haya ido cambiando. Ahora es un producto de masa. Puedes ir al Ujú. Jumbo y comprar cápsulas. Y eso hace 15 años era imposible, completamente imposible. Igualmente ahí era la cafetera, no era la marca, no eran las cápsulas, era la cafetera. En cualquier caso, lo que os decía, yo os lo voy a tratar durante la clase de hoy, no os preocupéis, forma parte de Sí, lo que tenía pensado hacer hoy. Voy a empezar como siempre. Esto era porque estaba hablando con un compañero vuestro, con Matías, respecto a algunos comentarios de los controles. Eh, voy a incluir esa conversación en el vídeo, así que si alguien quiere verlo, ¿por qué no voy a hacer este año lo de los controles? Que en las ayudantías se resuelvan los controles, pues puede mirar el motivo en el vídeo, no quiero repetir. Eh, sí que voy a hacer un pequeño resumen, como siempre, de las noticias y del índice del día. Entonces vamos a empezar con el índice. ¿Qué vamos a hacer hoy? Primero una breve sesión de noticias. Hoy tengo dos noticias. Por tanto, acabaremos rápido. Tengo que avisaros, nos ha llegado un correo de pregrado. Loreto de la Cruz nos ha enviado un correo a todos diciendo que puede ser que tengamos problemas durante la clase de hoy de Zoom porque parece que hay un problema a nivel global con Zoom.
Entonces, en el hipotético caso de que haya algún problema, recordad que yo voy a subir las clases a Webcursos y a YouTube, y que mañana doy la misma clase con el mismo contenido a las 8:30 de la mañana en Santiago. Si alguien necesita el enlace, que me envíe un correo y yo le mando el enlace. Si no, puede entrar en la página web de Santiago para ver la clase. ¿Sí? Igualmente, la sección de noticias va por otro lado. Esto era un aviso más bien para evitar posibles problemas que tengamos. La segunda cosa que vamos a hacer hoy es acabar el tirón y empujón. Y voy a intentar aprovechar el hecho de que hicimos un control para comentar un poco los ejemplos de qué tipo de preguntas se os pueden pedir, qué es lo que tenéis que tener en cuenta, qué análisis tenéis que realizar en la práctica para ver qué es lo que os acomoda más en lo que habíamos comentado que era el make to stock y el build to order. Mi intención y mi objetivo cuando yo hago controles no es reprobaros, no es poneros mala nota. Pensad que voy a hacer como una veintena de ellos y os voy a contar 5. Entonces, la idea es que los utilicéis como una herramienta de aprendizaje. Y la mejor manera de tener una herramienta de aprendizaje es que haya un feedback. Y ese feedback lo tengo que dar de alguna manera. Una cosa es el puntaje y otra es porque algunas cosas pueden ser que estén bien y otras que estén mal. ¿Sí? Después de esto, vamos a ver el ajuste estratégico, que es otro esquema, otro framework para intentar situarnos y analizar las operaciones que tiene la compañía. Personalmente, este es el que más me gusta porque creo que resume muy bien tu posición relativa respecto a la competencia, respecto al resto de empresas, que es lo que en el fondo resulta más simple para identificarnos. Nos resulta más simple identificarnos a nosotros como lo que no somos que como lo que somos. Y yo os lo sugiero que analicéis esa afirmación. En la adolescencia, que es una etapa que yo ya no recuerdo, es una afirmación del individuo a través de la diferenciación de sus padres. O sea, toda la rebeldía que se acostumbra a tener en la adolescencia es básicamente que tú te estás afirmando como persona y lo haces en comparación con lo que ha sido más cercano a ti hasta el momento. El ajuste estratégico tiene un esquema parecido. Te coloca a ti respecto a todo lo que tienes a tu alrededor. Y eso lo hace bastante cómodo. También tiene un componente temporal que nos va a hacer ver lo que se llama el ciclo de vida del producto. Y yo creo que acabaré con el tema 1, puede ser que me toque hacer algo del tema 2 de pronósticos, pero con el tema 1 acabaré con lo que se llaman la tipología de decisiones. Esto originalmente se explicaba al principio y yo decidí explicarlo al final porque me enlaza perfectamente, me hace un nudo de enlace muy cómodo con pronósticos. Por tanto, si llegamos a ver esto, justo lo utilizaré para entrar en pronósticos. ¿De acuerdo? Esto es el plan del día. Ahora, las noticias. La primera es que mañana hay ayudantía. Y la ayudantía es a las 15:30. ¿De acuerdo? El link de la ayudantía ya lo tenéis publicado en Webcursos. A las 15:30, como es el primer día, a lo mejor estoy yo también, pero Ginés ya tiene experiencia, no debería tener ningún tipo de problema para hacer la ayudantía de forma cómoda. Si alguno de vosotros ese horario le va mal y quiere ir a la ayudantía de Santiago, la ayudantía de Santiago creo que es como a las 6:30, de 6:30 a 7:40. De nuevo, tendríais que buscar vosotros el enlace o me lo tendríais que pedir a mí. El profesor, digo, el ayudante del módulo 7 es Leonardo Aquino, que es una persona que fue profesor, alumno vuestros hace unos cuantos años y que ahora está trabajando en una consultora, así que seguramente tendrá un enfoque un tanto más práctico que el que tiene Ginés, que al fin y al cabo es un alumno 1 año y medio mayor que vosotros.
Leo es un alumno que hace ya unos cuantos años que salió de la universidad. ¿De acuerdo? Segundo punto. Los controles. Antes de nada, para repetir la pregunta típica. Hoy hay control. Si no hay ningún suceso extraño, hoy hay control. El control, en teoría, será al final de la clase. ¿Sí? Lo haremos igual que la semana pasada, la misma técnica que la semana pasada, y lo volveré a repasar porque siempre es necesario el repaso. Siempre es necesario recordar las cosas. Por la parte buena, nadie se equivocó en el root. En Viña, en Santiago sí. Así que la parte del root parece que más o menos ya sabemos cómo tenemos que hacerla. Igualmente lo volveré a hacer para asegurarme. Las notas de los controles yo las voy a estar subiendo a webcursos, como podéis fijaros, en la semana donde se hace el control. Por tanto, en la semana 2 veis que tenéis las notas del control 1. ¿De acuerdo? Las notas es un PDF con la solución bien, mal. Ya está, no tiene nada más. O bien, no bien, porque en realidad no he puesto bien, no, mal, no sé, he puesto bien, no bien. ¿De acuerdo? He agrupado la gente que lo ha contestado mal con la gente que lo ha contestado no sé. Esto ya me lo puedo quitar de encima y vuelvo a compartir la pantalla porque voy a comentar aún un par de cosas sobre el tema. Y como voy a comentar aún un par de cosas sobre el tema, es conveniente que las escriba. Lo primero sobre los controles. Las correcciones o las recorrecciones, si alguien cree que me he equivocado, que puede ser y me pasa con frecuencia porque le estaba enseñando a Matías, que es uno de vuestros compañeros, mi agenda y tengo muchas cosas y eso lleva a equivocarse de vez en cuando. Yo he intentado repasar y que no haya ningún error. Las recorrecciones se tienen que hacer por correo y se fundamentan en que tú me dices el valor que tenías, la solución que tenías. Si no me dices qué es lo que tú tenías, yo no te puedo corregir. Cuando sean numéricos, yo os recomiendo que el correo vaya con... que vienen las estas. Que el correo vaya acompañado de un Excel con la solución. Y os pido, para evitar correos en que ponga sección, que me digáis que sois de Viña. ¿De acuerdo? Recordad que tengo más de una sección, entonces es mucho más fácil que me digáis, profe, el control 4 Viña con este Excel, que es la solución que yo creo que tengo bien, recorríjamelo. Y yo os lo recorrijo y os envío un correo de vuelta. No os diré que de forma inmediata, pero bastante rápida. ¿Sí? El semestre pasado algún compañero vuestro se quejó de que hacíamos en las ayudantías la solución del control. Yo supongo que se quejó, pues porque se quejó. Nunca yo a gusto de todos, pero como fue el único que reportó un feedback respecto a los controles, es probable que no lo volvamos a hacer. Yo voy a intentar grabaros vídeos con las soluciones, pero no lo puedo prometer. Entonces, como no lo puedo prometer, no lo voy a prometer, lo voy a intentar. Durante las clases sí que voy a intentar daros algo de feedback. Por ejemplo, hoy los ejemplos que voy a utilizar para hablar de push y pull, de make to stock, build to order, van a ser preguntas que hice la semana pasada para que veáis las diferencias y podáis asociarlas. ¿Vale? Creo que eso acaba todo con las noticias de la semana. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, pues voy a pasar lista, que recordad que estoy obligado. Levantad todos los que estéis aquí la mano y os voy a tomar una captura de pantalla dentro de un ratito. Tira un empujón, ¿de acuerdo? Recordad que esto es un esquema y, por tanto, como esquema es una simplificación. Me falta alguna gente todavía: Agustín, Álvaro, Antonella, Brian, Juan, Maximilian, Matías, Sebastián y Vicente. Recordad que los que no levanten la mano
voy a suponer que son gente que se ha conectado y se ha ido a tomar un café. Y por tanto que no estaban presentes en el momento de hacer el vídeo. ¿Sí? Y voy a pasar ya a hacer la foto, porque creo que he esperado lo suficiente. Juan, ya está. Ahora hemos acabado de eso. Recordad lo de... bueno, Matías ahora tiene que levantar la mano. Perdón, profe, que ha ido al baño. Sí, pero recuerda que esto es una clase, ¿sabes? Ya sé que es un poco fome que te lo diga así, pero recordad que lo tengo que hacer. El resto ya podéis bajar la mano y vamos a seguir para adelante. Recordad que el modelo de tirón y empujón es una simplificación. ¿Qué significa que es una simplificación? Significa que estamos reduciendo la dificultad del problema o el análisis del problema a conceptos mínimos. Y eso lleva a una problemática cuando se analizan las soluciones y se ponen los ejercicios, porque algunos de vosotros lo que hacéis es una sobresimplificación. Os fijáis solamente en algunos aspectos del problema y eso os lleva a equivocaros, ¿de acuerdo? Y por eso yo pongo ejemplos en los cuales se buscan las cosquillas ahí, lógicamente, porque no voy a poner el ejemplo que es súper trivial, que todo el mundo puede resolver, porque eso no demuestra conocimiento o desconocimiento, simplemente demuestra que el ejercicio era muy fácil. Un ejercicio que aprueba el 100% de los alumnos no es un buen ejercicio. Incluso el 100% de los alumnos que ni siquiera se han mirado la teoría. Entonces, la idea que tenéis que tener es que esa sobresimplificación os está dando pistas. No se está solucionando el problema, os está dando pistas. ¿De acuerdo? Entonces, yo recordad que os puse un ejemplo muy, muy, muy genérico, con una representación gráfica, en la cual yo representaba lo que se entiende como push y como pull, como dos ramas, y la estoy separando como si fueran dos mundos completamente diferentes, lo cual no es cierto. Hay sistemas, como preguntasteis la semana pasada, que tienen mix de push y pull, por ejemplo, los autos. Hay canales pull y canales push dentro del mismo producto. E incluso, a nivel general de toda la cadena de suministro, hay una parte de la cadena de suministro que siempre va a trabajar en push y una parte de la cadena de suministro que siempre va a trabajar en pull. ¿De acuerdo? Push, la representación que hago yo es que pongo un monigote que va a ser el cliente y lo que hace la empresa es coger la caja, que es el objeto que está vendiendo, y empujártela para que la tengas disponible. ¿De acuerdo? El pull es el monigote que es el cliente, estira del producto para llevárselo. Por tanto, fijaros que esto es empujar y esto es tirar. ¿Sí? Recordad que el 99,9% del análisis que nosotros hacemos en clase es un análisis desde el punto de vista de la empresa, porque nosotros estamos trabajando para la empresa, no lo miramos como cliente, lo miramos como usuario, como vendedor, como la firma que distribuye o que vende un producto, que lo fabrica. Por tanto, desde esa perspectiva, el enfoque de push es un enfoque en que nosotros nos adelantamos al cliente. ¿Vale? Por tanto, tenemos el producto listo antes de que el cliente lo necesite. Y lo tenemos preparado en un anaquel, en una estantería, por si el cliente lo quiere adquirir, lo quiere comprar. Sin embargo, el enfoque pull sería justo el contrario. Nosotros reaccionamos al cliente. El cliente pide el producto y cuando pide el producto nosotros se lo damos. Pero hasta que no lo pida, no empezamos parte del proceso, no todo, obviamente. Puede ser que el nivel de pull que uno tenga sea distinto.
Puede ser que uno se limite solamente a montar, a ensamblar y a darte el producto, o puede ser que la persona empiece a fabricar el producto en el momento en el cual tú se lo pidas. Por ejemplo, yo hoy o mañana tengo que comprar unas letritas que vienen con un imán para poner en la nevera. La gente generalmente la compra para dejarse mensajitos en la nevera. Yo las compro porque voy a comprar una plancha de metal para colgar en la pared y mis hijos ahí podrán hacer letras con las letras. Podrán hacer palabras, coger las palabras y ponerlas. Muy bien. Ese producto existe en versión Make to Stock y Build to Order. En versión Make to Stock existe en Estados Unidos, Europa, lo he encontrado en Amazon. En Build to Order, lo he tenido, digo, aquí en Chile, lo único que he encontrado es un Build to Order. Es una persona que trabaja con madera, que tú le pides el producto y él te lo hace en madera y te pone un imán y tarda 5 días. ¿Qué significa eso? Pues que él cogerá la placa de madera, la meterá en una máquina, le hará el grabado de las letras, lo cortará y me lo venderá. ¿Sí? Un Build to Order. Fíjate que él reacciona al cliente, no lo tiene preparado. ¿Sí? El motivo por qué hay un Make to Stock y un Build to Order lo vamos a tratar luego. En este caso concreto, pero cualquiera de vosotros ya va a intuir o debería intuir por qué puede ser que en Chile ese producto sea un Build to Stock y en Estados Unidos sea un Make to Order. ¿De acuerdo? Muy bien. El push, que sería el Build to Stock, se encontraría con, o trabajarías con inventarios altos. Los inventarios, en general, son la mejor manera de adelantarse al cliente. ¿De acuerdo? Si uno se quiere adelantar al cliente, lo que tiene que tener es el producto listo. Por tanto, es la mejor manera de tener, de tener una política push y de tener el material disponible. ¿Sí? Es como el pan. Tú lo tienes ahí y la persona va sacando y tú vas haciendo, pero tienes inventario, no vendes el pan que aún no lo has hecho. Otra cosa son, por ejemplo, los pasteles, que tienes pasteles de una manera y pasteles de la otra. Vale. En el caso del pool, generalmente tendrás inventarios bajos. Y esto de inventarios bajos, quiero dejarlo entre comillas, porque alguno de vosotros me dirá, profe, pero es que sigues teniendo inventarios. Obviamente. Lo que pasa es que no es lo mismo tener inventario del producto acabado que inventario de materia prima. O inventario en uno de tus proveedores. En vez de tenerlo tú directamente, es tu proveedor quien lo tiene. Por tanto, si tú tienes un inventario que es más simple, que son inventarios de materia prima y no de productos acabados, su valor es menor. Y por tanto es como tener menos inventario. Y si en vez de tener todo el inventario lo tiene tu proveedor, para ti es menos inventario, pero tu proveedor, como distribuye a muchos clientes, entre todos ellos se puede permitir tener menos inventario, porque no considera que todos y cada uno de vosotros a la vez tengáis un rush de solicitudes. ¿Vale? Por tanto, en los sistemas Build to Order, en los sistemas pool, se tiende a tener menos inventario. Dime, Elías. Por favor. Entonces, si el inventario que tuviera, no sé, yo o tuviera la empresa que me provee, fuera, como usted decía, de las papas fritas de McDonald's, fuera prehecho en cualquier tipo de cosa avanzada un poco, entonces sería push al tiro. No. O podría caer en No pull. no es nada al tiro aquí. No hay una regla dorada que resuelva todos los problemas. Ese es el gran problema que tenéis. Por ejemplo, yo la primera vez que di este tema, una de las cosas, en esta universidad, una de las cosas que la mayoría de vosotros pifiaba directamente era que cuando analizabais un producto, lo que decías es, cuanto más caro es el producto, más pool es. Punto. Arreando. Y esa era la clave que teníais. Y era la única regla que utilizabais. Y el problema es que no es así. Hay más factores. Entonces, si tú tienes un material prehecho o tienes el producto ya hecho del todo, tenderá a ser más push que uno que no.
pero no significa que sea la única regla que tengas. No te va a servir siempre. Ya. ¿Sí? Ese es el problema. Y el problema por el cual pongo ejercicios y los contestáis mal en algunos casos, a pesar de que no parece un problema muy difícil, es el tema de que hay escalas de grises. Esto no es matemáticas. Aquí no tienes una solución y da 3,2 siempre. Dime, Leonardo. Profesor, acá el riesgo no es un factor importante. Sí. Claro, como tengo materia prima. El riesgo es un factor importante que hace que prefieras un sistema spool cuanto más riesgo hay. ¿Por qué? Pues porque fíjate que en los sistemas push el material ya está hecho, completamente hecho. Por tanto, ¿cuándo es conveniente un sistema push? Pues generalmente un sistema push es conveniente cuando uno está trabajando con productos en masa. Donde el riesgo es chico. El producto es así. Y como es así, pues te puedes aventurar a poner todo el valor añadido en el producto y tenerlo listo para el cliente. Y no tener que esperarte. El sistema pool es aquel en el cual el producto es personalizado. Y ahí hay más incertidumbre. Porque al ser personalizado depende de los gustos del consumidor en cada momento. Y hay más variedad. ¿Sí? ¿No te ha quedado claro? ¿Sigues teniendo dudas? Dime. Es que lo que yo pensaba era como al tener, ponte tu inventario de materia prima solamente. Sí. En riesgo es más fácil liquidar materia prima que a liquidar inventario de un producto en específico. Que a lo mejor el producto no puede funcionar en el mercado. Por tanto, si te fijas, el que tiene más riesgo acostumbra a ir a pool. Y el que tiene menos riesgo acostumbra a ir a push. No al revés. No al revés, porque cuanto más riesgo hay, es mejor tener materia prima. ¿Qué es más fácil? Vender, no, por eso. vender en cobre. El sistema... Claro, pero sí, es que fija, vender cobre en la que materia estoy prima o vender un entre celular. el sistema pool, claro, sí, no, sí. ¿Vale? Pero el sistema pool es el que acumula materia prima. O el sistema push. El sistema pool es el que acumula menos inventario o el que acumula inventario más barato. Y eso significa que a la hora de comparar entre el producto acabado y la materia prima, pues el producto más barato es la materia prima. Claro, ¿sí? eso, ya, perfecto. Pero fíjate que, por ejemplo, Apple sería un producto push, no acumula nada de inventario, pero sería push. ¿Por qué? Porque el único inventario que él tiene es el de ordenadores completos, o celulares completos, o iPads completos. ¿Y por qué es más push Apple que, por ejemplo, una empresa que vende ordenadores chicos, que pueden ser más baratos? Pues porque la empresa que vende ordenadores baratos clónicos tiene más incertidumbre, porque puede ser que haya un cambio de modelo, haya un cambio de chip, haya un cambio de RAM. Mientras que Apple, como ellos deciden cuándo van a sacar el nuevo producto y su producto es estandarizado, pues se puede permitir producir en masa. Y 3 meses antes de cambiar del iPhone 11 al iPhone 12, pues dejar de producir iPhone 11. O empezar a bajar la producción de iPhone 11. ¿Sí? A pesar de que alguien me diría, es que el iPhone es mucho más caro. Ya, pero no es que sea una única regla. Son muchas reglas y entre ellas todas juntas acaban decidiendo dónde te colocas. Por eso no es una respuesta fácil, porque hay muchos componentes, son muchas aristas del problema. ¿De acuerdo? Rubén, dime. En relación también como un ejemplo del control, Sí. por ejemplo, cuando se hace un producto a pedido, pero por ejemplo está en un cierto rango, por ejemplo el de los aviones, que no sé, por ejemplo Airbus Por ejemplo, tiene... la respuesta entre un avión, entre los aviones y los coches de bomberos. Pues está claro que los coches de bomberos son más make to stock. ¿Por qué? Pues porque se hacen en una fábrica normal, en línea normal. Sí que es verdad que a lo mejor no tienes stocks de infinitos,
pero la demanda de coches de bomberos, el consumo de coches de bomberos, la diferenciación de coches de bomberos contra otro tipo de camión es menor. ¿Sí? Pero a lo que voy, por Que la de ejemplo, los aviones. Que la de los si- aviones, ¿eh? Ujú. Si en este caso una empresa de aviones Airbus tiene un modelo ya preestablecido, pero lo Sí. hace cuando se lo solicita otra empresa, una línea aérea, Sería básicamente un modelo build to order. build to order, a pesar de que Sí. ya tienen como A el pesar modelo de que de que se utiliza un patrón básico que es parecido, porque Ferrari también tiene un modelo básico establecido. Gracias, profe. ¿Sí? Simplemente el problema es, primero una cosa, decir si te estás trabajando en make to stock o build to order, y después una cosa de qué es lo que diferencia o lo que tira algo a make to stock o a build to order, o qué es lo que hace que el producto sea más push o más pull. ¿De acuerdo? No hay una regla única y por eso hay grises. Yo entiendo que hay grises y los grises se acostumbran a fastidiar. ¿Sí? En el fondo, lo que uno tiene que pensar es que las estrategias push son estrategias de tipo proactivo. ¿Vale? ¿Y qué es una estrategia de tipo proactivo? Una estrategia de tipo proactivo es una estrategia en la cual tú, como ya estás seguro de lo que va a suceder, te adelantas a qué sucede. Y la gran ventaja que tiene eso es que puedes ir a producción en cadena, producción de masa, transporte de grandes volúmenes, fabricación lejos. ¿Sí? Y eso es la industria o el tipo push. El tipo pull es un tipo reactivo. Es el a pedido. Es el unidad a unidad o pocas unidades. Bloques pequeños. ¿De acuerdo? Eso es pull. ¿Sí? Y esas son las reglas básicas. Después, como digo, cuando empiezas a hacer comparaciones, te resulta que hay cosas que hacen que una cosa resalte más que otra. Y que hacen que seas más push o más pull. ¿Sí? O que te interese más el build to stock o el make to order. Y yo hasta ahora he estado haciendo casi como si fueran sinónimos. Push igual a hacer contra stock, pull igual a hacer a pedido. Y no tiene por qué. Es una regla genérica, ayuda mucho, simplifica mucho la vida, pero no significa que tenga que ser exactamente clavado así. Dime, Francisco. O sea que al final el pool solo reacciona a la necesidad de adquirir el producto del cliente y Al pedido. no necesariamente a cambiar el producto de tal manera que favorezca al cliente. Al pedido. O sea, Ya, perfecto. a lo que pide el cliente. La personalización es un gran aspecto, es cierto. Los productos pull están más personalizados que los productos push. Pero te Ya. puedes encontrar productos push que tengan que tu percepción del producto push sea muy personalizado cuando en realidad no lo es. Porque para la empresa, porque recuerda que lo estás mirando desde el enfoque de la empresa, en realidad te han simplificado el producto. Y eso lo veremos en el ajuste estratégico. Cuando entremos en el ajuste estratégico, pondré un ejemplo de un producto que parece que sea muy push o muy pull para el cliente, pero no es verdad. Para el cliente es muy pull, pero para la empresa es push. Es una estrategia push. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Gracias. Vale. Recordad que en el fondo, en estos comentarios, lo que se está diciendo, lo que se está haciendo es una comparativa de acción y reacción. ¿Sí? Y para que veáis que el enfoque push y pull no es una cosa que solamente sirva en la manufactura o en la logística. El año pasado, una de las personas que hace I+D en la universidad, que gestiona el I+D en la universidad, porque el I+D lo hacemos nosotros, los profesores, nos puso esta lámina y yo le pedí que me la pasara para la clase. Y me la envió. ¿Vale? Entonces, fijaros que la idea de qué es el push y el pull en la universidad queda clavada para investigar, para llevar el I+D. ¿Sí? Para el I+D. Y también demuestra una cosa que a mí siempre me ha resultado muy curiosa de la gente de management. Gran parte de las ideas y los enfoques que se utilizan en general como estrategias proceden de operaciones, pero proceden de operaciones porque la base de prueba es operaciones y porque es donde se han hecho más cosas y donde se ha visto si funcionan o no. Francisco, dime, por favor. Que tienes la mano No, perdón, se me alzada. quedó levantada la mano. No, de acuerdo, no pasa nada.
¿Qué es el push? El push es lo que tú haces antes del cliente, ¿no? Incluso puede ser que lo hagas sin constancia del cliente. Eso es la investigación teórica. Eso es el push de la universidad. Y después está el pull. ¿Y qué es el pull? Pues el pull es el mercado que pide cosas. ¿Sí? Y el papel de la gestión del I+D, el papel de que esto funcione correctamente, en el caso de este modelo, en la industria es un poco diferente, porque si lo que haces tú no pega con nada con lo que pide el cliente, pues te vas a romper porque no vendes. Pero en la universidad es un poco diferente, porque en la universidad hay los científicos locos que cuando acabamos las clases, que es lo que da de comer principalmente a la universidad, se pone con sus pantallas a hacer sus cosas y puede estar completamente desconectado de la realidad. ¿Sí? La gracia del I+D aplicado, que es esta parte de aquí, es conectar lo que hace el investigador por desarrollo de la ciencia y transportarlo a lo que necesita la industria. Y este es el enlace que tienen que hacer. ¿Sí? Eso es la clave de lo que hace I+D. Pero aparte de eso, que es una idea muy genérica que yo no me voy a meter aquí porque no es exactamente mi temario, lo que sí que quiero que entendáis es qué es lo que estamos hablando de push y qué es lo que estamos hablando de pull. El push es lo que se hace antes y puede estar completamente descoordinado de la empresa, digo, del cliente. Puede ser que una empresa yo voy a poner un ejemplo de aquí, hace 4 o 5 años, una empresa del puerto de Valparaíso que se dedica a exportar maderas. Unos alumnos me vinieron con un problema de gestión de los almacenes, que querían reducir inventarios, bla, 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 y bueno, pues yo normalmente os escucho. Después me reservo el derecho de ayudaros, pero normalmente os escucho. Y ellos decían que, claro, que el problema que tenían es que tenían bodegas de madera con madera de más de 3 años. Tenían inventario, madera que se había recogido hace 3 años y aún la tenían ahí. Y yo dije, bueno, pero es que esto no tiene valor. Si no lo vendes, no tiene valor. Y me dice, ya, pero es que el dueño lo cuenta como un activo. El día que reconozca que eso no lo puede vender, lo tiene que descontar de los activos y entonces tiene pérdidas. Y yo, vale, pero es que eso no es un problema de inventarios. ¿Sí? Ya pasa otra cosa, pasa un tema de gestión, de contabilidad y finanzas y demás. Esa empresa actuaba a push. Recortaba madera, la transportaba al puerto de Valparaíso, daba igual la madera, ellos cortaban madera, la transportaban y después había otra persona que tenía que encargarse de venderla. ¿Sí? Y era la que estaba en ese almacén, que tenía un problema porque él lo único que conseguía exportar a un ritmo adecuado era la madera noble, los cortes de madera que sirven para hacer muebles de alta calidad. Esos los vendía a todos y nunca tenía inventario. Pero de lo otro le sobraba. 3 años tenía de árboles ahí talados. Entonces, el push era, yo cortaba y voy poniendo allá y no me entero de lo que hace el mercado. El pull hubiera sido, yo solamente corto cuando tengo una necesidad o un pedido. ¿Sí? El pull es aquel que solamente se preocupa del enfoque del mercado. Y también puede ser igual de desastroso que utilizar un método push puro. Yo tengo un colega que estuvo trabajando, un amigo, que estuvo trabajando unos años en una empresa que el vendedor vendía aire. Después la gente decía, pero este proyecto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y no había manera de hacerlos. Era un fracaso, uno detrás de otro. Todos los clientes acababan hartos. ¿Y por qué? Pues porque el vendedor hacía un pull muy efectivo, convencía al cliente de que necesitaba algo, pero no era consciente de lo que podía hacer la empresa. ¿Sí? El enlace es lo correcto. Y el punto en el cual uno tiene que utilizar push o pull tiene que deberse a qué es lo que solicita su cliente. Si el cliente solicita una tipología de características, se adaptará mejor al push. Si solicita otra tipología de características, se adaptará mejor al pull. Si se adapta mejor al push, pues seguramente será un make to stock. Si se adapta mejor al pull, pues será normalmente un build to order. ¿De acuerdo? Pero recordad siempre que eso va por niveles. No es que todo sea push y todo sea pull, que todo sea make to order, que todo sea build to stock.
Y el ejemplo que yo había puesto era Dell. Dell tiene una parte pool muy grande. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque tú tienes que dar tu solicitud en el sistema antes de que él empiece a procesar. Hasta entonces no hace ningún pedido. ¿Sí? Y tiene una parte push muy chica. La cadena de suministro. ¿Por qué? Pues porque los proveedores no se pueden poner a hacer los chips en el momento en que se los piden. Los tienen que tener ya hechos y tienen que tener inventario de los chips. ¿De acuerdo? En el otro enfoque, o en el otro extremo, que sería, por ejemplo, el extremo que tendríamos en Apple, tenemos un pool muy chiquitín que se limita básicamente a lo mejor a retirar de la tienda y hacer un pedido cuando te quedas sin, y un push muy grande. ¿Sí? Y un push muy grande porque Apple se fabrica básicamente en China y eso significa que se tiene que importar. Y el modelo de importación es que al principio sí que los importan en avión porque hay mucha demanda, pero cuando ya llega al régimen permanente, pues vienen en barco, un barco cargado todo de bichos. ¿De acuerdo? Por tanto, tiene un enfoque push. ¿De acuerdo? ¿Hay una diferencia en cuanto, por ejemplo, al valor agregado del producto? En cuanto, por ejemplo, el servicio al cliente, la postventa. Obviamente, la mayoría de productos que tienen un alto servicio agregado acostumbran a ser más pool. Acostumbran. Pero eso no significa que sea todo pool. Por ejemplo, Apple puede ofrecerte unas mejores características de retorno del producto y de sustitución y lo hacen sin abandonar en su línea básica, en su cadena de suministro básica, que sería la que va desde materia prima hasta el cliente, la producción en cadena, en masa. ¿Sí? Pero obviamente, generalmente, cuanto más calidad de servicio tiene el producto, o más exclusivo, más innovadores, más tenderá a ser pool, por un motivo que veremos luego. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a algunos ejemplos. De los ejemplos típicos que alguien se puede confundir, y fueron ejemplos que puse en el control. Entonces, fijaros que parece que esto tenga mayor valor y que sea más exclusivo. Pero eso no implica, el hecho de que parezca que, no implica que en ambos casos, hay que tener el producto hecho. Por tanto, el cliente lo compra hecho y va a una tienda o a una página web y se lo traen en 24 horas, en 48 horas, no en más. No es espérate 2 meses, no es un producto de una semana, es un producto que tienen en Santiago y en Santiago te lo traen y lo que tarda más es en los servicios aquí de entrega. Por tanto, ambos son make to order, build to stock. Y lo he puesto como ejemplo de que el hecho de que una cosa sea más cara que otra o más exclusiva que otra, o que tenga un canal de distribución diferente, que eso es la gran gracia que hay aquí. Uno tiene un canal de distribución tienda mayorista, tú puedes comprar una cafetera desde el Santa Isabel hasta en el Ripley, las cafeteras estas de drip, las clásicas, mientras que la otra no. La otra casi tienes que pedirla online. El hecho de que tengan canales de distribución diferentes, que serían que tendrían ciclos diferentes en el enfoque de ciclos, no implica que uno sea build to stock y el otro sea make to order. Ni el hecho de que una valga 10 veces lo que vale la otra significa que sea make to stock o build to order. Dime, ¿No será make to stock? Sí, tienes razón, make to stock. Perdonad, es que yo ya os lo he dicho varias veces, yo tengo dislexia. Así que en esto me juega malas pasadas. Muchas gracias.
Igualmente con el stock ya quedaría bien definido, así que dudas, ¿no? Vamos al siguiente. Vale, esta ya ha salido. El nivel de make to stock o build to order hace que esto sea más build to order. Profe, Y el motivo básico aquí, un segundito, Maximiliano. El motivo básico aquí es, como decía un compañero vuestro, el precio. ¿Sí? En general, las aerolíneas hacen renovaciones periódicas. Por tanto, es más fácil prever que, bueno, voy a necesitar hacer esto y entonces empiezo a negociar y me hago un pedido y se hacen a mi medida, específicamente, como yo quiero, con mi logo, con mi asiento, con mi todo. ¿Sí? Pero igualmente, aunque fuera un vuelo de estos de Ryanair de bajo coste, lo vas a pedir y te lo van a hacer porque vale tanto dinero que no van a tener hechos. No pueden tener 5 esperándote para venderlos. Vale. En el caso de los coches de bomberos, sí, también son muy específicos, entre comillas, pero el nivel de especificidad es lo suficientemente corto y el costo es lo suficientemente bajo, comparativamente, como para ir a un modelo más make to stock. ¿Sí? En realidad, la mayoría de fábricas de autos tienen líneas especiales, que es la misma línea, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando les piden autos de la policía, que se tienen que pintar de otra manera o que tienen que ser todos idénticos, etc., 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 o este caso, un auto de bomberos, se procesan por esa línea, que es la que adopta más variabilidad, pero no deja de ser un modelo en el cual te puedes permitir hacer un make to stock. Maximiliano, dime. no, gracias, ya me respondió con eso. ¿Vale? No quiere decir que si a mí me comparas ahora un auto de bomberos como el que me has puesto con una furgoneta o un auto normal, te vaya a decir que el auto normal es más make to stock que el auto de bomberos. Pero aquí, en esta comparativa de estos dos, la diferencia es lo suficientemente grande como para considerar que este es el build to order y que este es el make to stock. ¿De acuerdo? Y de nuevo, aquí la característica es el hecho de que la aversión al inventario, la aversión a los tiempos de entrega, todo eso hacen que uno obligatoriamente tenga que ser virtual. Dime, Rubén. Profe, no es Dime. pero, por ejemplo, varios conocidos bomberos me han dicho que los camiones hacen pedidos especiales para Aquí ciertos seguro. para Aquí ciertos seguro. requerimientos que Sí. tienen, rescate, Sí. incendio Claro, en altura. pero tú planteate el número de... primero, Chile tiene que pedirlo todo porque aquí no se hace. ¿Vale? Eso lo primero. Y lo segundo, plantéate cuántos aviones se tienen que sacar y cuántos estos de bomberos se tienen que sacar. Y ahí es donde empiezan las diferencias. ¿Que se personalizan? Sí. ¿Que es tan exagerado como un avión? No. No, entraría como cantidades. No, y porque estamos hablando de productos que tienen ceros diferentes en el precio. Bastantes. Un par de ceros diferentes. Es todo un mundo. Tienes un pedido que Boeing no puede fabricar a inventario, no va a llevar, a lo mejor, o sea, tú imagínate una feria, para vender en una feria de bomberos, de material de bomberos. ¿Puedes imaginarte que una empresa que hace coches de bomberos haya hecho un coche para enseñarlo en una feria de bomberos? Sí. ¿Te puedes imaginar a alguien que haya hecho un Boeing para llevar a una feria de vuelo? No. No, si hacen un Boeing será para hacer pruebas y de paso lo enseñan en la feria. ¿Sí? Por eso la diferencia que que estoy de acuerdo contigo. Si tú me dices entre el coche de bomberos y un coche de reparto o un camión frigorífico para repartir congelados, te voy a decir que el coche de bomberos es más build to order, porque la diferencia es lo suficientemente significativa. ¿Sí? Sí. Vale. Igual que aquí. Sí, son cosas que se hacen a medida, entre comillas, pero esto es mucho más build to order. Y esto es más make to stock.
¿Sí? A pesar de que uno sirva un día al año, el otro sirva todos los días del año, etc, etc, etc. Pero aquí creo que la mayoría de vosotros habéis pillado claramente que uno es un producto mucho más estandarizado, menos personalizado, con menos valor añadido, que no tiene un efecto tan importante, a pesar de que seguramente eso se puede utilizar una vez al año. ¿Sí? No se puede utilizar todo el año. Pero se pueden saldar, por ejemplo. O sea, si la caja 18 te dura, pues el 19 la vendes más barata. Sin embargo, la de Build to Order, pues esta es de una marca, digo, de un tema aéreo. Pues, ¿quién la va a querer? ¿Sí? ¿Qué es lo que Fijaros, está a la izquierda? lo que ahí está a la izquierda es una caja de botellas de vino. Y el símbolo pone IATA, que es International Association of no sé qué, es una cosa aérea. Y Como mandar a hacer la cajita, una cosa así. claro, esto se manda a hacer. Y te dicen, ¿cuántas necesitas? 500, y te dan 500. Y haces los 500 lotes y haces los 500 regalos. Sin embargo, en el otro, es una caja de cartón. Y sí, es verdad, también pides 500 y se hacen 500, pero en realidad pides 500 y tú no sabes cuántas vas a vender. Y si vendes de menos, pues las tienes que saldar. Por tanto, se están haciendo más make to stock, se están acumulando, incluso la caja interior. ¿Sí? No llevan nombre. ¿De acuerdo? Mientras que las otras sí. Esta era otra de las críticas a la hora de ponerlo y que a alguno de vosotros le puede dar problemas, porque van en contra de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Que es que si esta era un reserva que tienen 36 meses en bodega y esto era un gran reserva que tiene 60 meses en bodega. Dime, Sebastián, que tienes el micrófono encendido. Pero el hecho de que tenga 3 años o 5 años en bodega no significa que ambos son make to stock. Y el motivo es que es vino. O sea, ¿tú te vas a esperar hoy para tomarte una copa de vino dentro de 5 años? Mira, hoy es, no sé, 24 de agosto. ¿Sabes qué? Quiero una copa de vino, pero en el 2025. No. Ambos, debido a las características del producto y debido a la forma de procesarlo, producirlo, etc., 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 ambos, como producto, son make to stock. ¿Sí? Ahora, un vendedor de vinos puede ser make to stock o build to order. ¿Y qué sería? Pues el vendedor de vinos make to stock compra y almacena. El build to order tú le pides, quiero una botella de un Vega Sicilia del 1900 no sé qué. Y él coge un avión, se va a Europa, digo a España, coge el Vega Sicilia y te lo trae. Y es un build to order. ¿Sí? Pero no es que haga la botella de vino. Profe, Dime. en este yo me imaginaba poniéndome en tiempo 0 meses, que en uno tiene que esperar 36 meses, al otro 60 meses. Y ahí fue donde me equivoqué. ¿Cómo podría yo verlo dentro del enfoque como de producción? Porque no lo podía ver en tiempo 0. Porque si es así, yo diría que el Gran Reserva sería... Claro, como pero casi... en cualquier caso son productos que se tienen que hacer contra stock. ¿Ya? No, a ver, 3 años, 5 años, son muchos años. ¿Sí? No lo haces pensando en un pedido, lo haces pensando en stock. Tú estocas. ¿Sí? Otra cosa es que lo que está pasando, por ejemplo, en el whisky es tan escaso que tú ya casi sabes a quién vas a vender el lote. Pero sigue siendo 5 años, 8 años, 15 años, 12 años, la madera no sé qué, la botella de no sé cuánto, sigue siendo lo que hay. No hay, es que el formato de producción es un formato contra stock y siempre ha sido contra stock y obligatoriamente es contra stock, excepto que puedas envejecer el vino de forma artificial, que se puede hacer, pero no gusta. ¿De acuerdo? Y creo que eso era... faltaba el yate y el petrolero. Y aquí volvemos a lo mismo, un petrolero es único, posiblemente es más único que el yate, pero el petrolero
sigue un formato estándar, está estandarizado, el volumen está estandarizado, el funcionamiento está estandarizado, todo es idéntico. Tú básicamente lo compras por el número de barriles que puede llevar. Y esa es la gran diferencia que hay entre un petrolero y otro petrolero. Sin embargo, en el caso de un yate, el yate es todo un mundo. Sí, por eso yo, a la hora de poner solución, entiendo que esto es más make to stock, que no lo es, no se hacen y los tienes estocados, y esto es más build to order. ¿De acuerdo? Si bien reconozco, igual que en el caso del ¿cómo se llame? Del auto, de la ambulancia, que ambos tienen modelos básicamente build to order. Pero la pregunta no era, ¿es build to order o es make to stock? La pregunta es, ¿cuál es más build to order o más make to stock? ¿Sí? Y aquí hay una diferencia clara porque uno es básicamente un producto estandarizado que se puede hacer de forma constante, con pocas características adicionales, básicamente el volumen. Si es un petrolero, un superpetrolero, un superpetrolero, que es por el número de millones de barriles que pueden mover, si no recuerdo mal. Y el de la derecha, que es completamente distinto, cada uno es distinto, cada uno es personalizable. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace la diferencia, lo que crea la diferencia. Muy bien. Sí tengo que decir que en una prueba no es como en un control, y en una prueba lo importante es que expliquéis el por qué y el cómo y el cuándo y por qué habéis tomado una decisión y no otra y cuáles son los pros y los contras que tomáis a la hora de decir A o B respecto a la respuesta. Y eso es importante, porque eso es lo que os valoro. Así que pensad que no os aprendáis a jugar esto al 50% porque no funciona. Normalmente evalúo la respuesta y considero más importante el porqué de la respuesta que la respuesta en sí. Porque, por ejemplo, en estos casos alguien me podría decir que como un superpetrolero es extremadamente más caro que un yate, utilizando como término el yate típico barato que tiene la gente que es semi-rica, no los ricos de verdad, y tendría que contestarle correcto si él me está refiriendo a ese yate concreto, pero a toda la familia de los yates, no. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, esto me va a servir para introducir el siguiente punto, que es el ajuste estratégico. El ajuste estratégico básicamente nos sitúa o asocia las necesidades de nuestros clientes con nuestra empresa. ¿Sí? Y esto nos va a servir para compararnos con otras empresas. ¿Sí? Y eso es muy importante que entendáis esta diferencia que estoy poniendo de situarnos y compararnos. Yo creo que la mayoría de vosotros vais a varios supermercados, no solamente a uno. Escogéis dependiendo de lo que tengáis que comprar. Muchos escogéis por la cercanía del supermercado o por dónde os va de camino. Pero si yo os hago que me hagáis una explicación rápida de las diferencias que hay entre el líder y el jumbo, todos me vais a decir que básicamente se orientan a cosas diferentes. ¿Sí? Venden lo mismo en el fondo. O sea, ahí vas a comprar abarrotes, comida y alguna otra cosa. Es un supermercado. Es el mismo producto, entre comillas, pero todos me identificaréis que la gente que va al Jumbo no es la misma que va al líder normalmente y que cuando uno va al Jumbo va a algunas cosas y cuando uno va al líder va a otras cosas. ¿Vale? Eso es porque responden de forma diferente a esa pregunta de qué necesidades cubren de cada cliente. ¿Sí? Y la forma que tiene este modelo, el modelo del ajuste estratégico de resolver esta idea, es que simplifica todas las diferencias
y necesidades en dos ejes. ¿De acuerdo? Solamente en dos ejes. El primer eje representa la variedad, complejidad del producto. Producto, proceso, lo que queráis. ¿Vale? Y en el segundo eje, lo que se comenta es la variedad o complejidad de la cadena de suministro. O sea, de la empresa. Y si queréis, aquí donde pone producto, podéis poner la variedad o complejidad del cliente. ¿Sí? Traducido, estamos simplificando a grandes rasgos lo que pide uno y lo que le da el otro. Y ese es el enfoque básico que tiene el sistema. ¿De acuerdo? Vamos primero al primer eje. Primer eje es el eje X, que es el que agrupa las características del cliente o del producto, va de menos variable a más variable. Y aquí, si queréis, podéis utilizar palabras como exigente, que a mí no me gusta utilizarla porque creo que es como no decir nada, o semejantes. Va de menos a más. ¿De acuerdo? Y para poner ejemplos, yo siempre utilizo los dos extremos más extremos que se me ocurren. El extremo más extremo para abajo, en el menos variable, es un metal. Por ejemplo, el cobre. ¿Sí? Sí, hay alguna diferencia. El cobre puede tener mayor o menor pureza. El cobre puede estar en placas, en concentrado, en hilo, pero básicamente es cobre. ¿Sí? Ni siquiera es como el diamante, que puede ser más, tener menos impurezas internas o tener más quilates como el oro. No, no, es cobre. ¿Sí? Es lo más simple. Y en lo más variable, yo generalmente pongo un ejemplo de ropa, que es un sastre. Que te hace la ropa a ti. Te toma las medidas, escoges con él el tejido, lo corta él, lo confecciona él y te lo llevas. ¿Sí? Y tienes desde la más variable hasta la menos variable en mi pantalla aquí y la más variable aquí. Y por el medio tienes un montón de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, puedes plantearte la comparativa de Apple y Dell. Pues Apple estará aquí y Dell estará aquí. ¿Sí? O te podrías plantear, por ejemplo, la comparativa del diamante. Pues el cobre estará aquí y el diamante estará aquí. Los diamantes cada uno casi son igual, son diferentes. Tienen nombre algunos diamantes. El cobre no. Es importante que veáis y que identifiquéis que la posición exacta no es relevante. O sea, no quiero discusiones de si está 5 centímetros más a la izquierda o 5 centímetros más para arriba. No tienen ningún sentido. Lo más relevante es la posición relativa.
Así que no me importa si Dell está por debajo o por encima del diamante o si Apple está por encima o por debajo del cobre. Obviamente sí que me importa que el cobre es más simple que una computadora. Pero lo que sí que no se puede equivocar uno es en poner el cobre por encima o más a la derecha que el diamante. Eso es un error catastrófico. Pero si está más a la izquierda o menos a la izquierda o más cerca de uno o más cerca del otro, eso depende del dibujo. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que en este esquema, en el eje X, está toda la variedad de producto, todos los productos diferentes que puedes mirar, si el cliente es un cliente que pide cosas específicas, si no, pero también puede medir el tiempo que el cliente te da antes de que tú tengas el producto. Si el cliente quiere el producto muy, muy, muy rápido, pues te vas a encontrar con un producto más variable, porque habrá que hacer frente a más peticiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de una carta, fijaros que en el menos variable sería una carta normal, después iría la carta registrada, después iría la carta urgente, y así hasta DHL entrega en 48 horas desde Estados Unidos. Que si alguna vez lo habéis utilizado, pues vale como $120 que te traigan un sobre. Pero si lo necesitas, si tienes la plata, ese es el producto más variable. ¿De acuerdo? Eso es el eje X. El eje Y, como había comentado, lo que se guarda es la variabilidad de la empresa. Y a este término generalmente se le conoce como la capacidad de respuesta. Traducido, lo que la empresa puede hacer de diferente. ¿Sí? Y ahora voy a hacer un pequeño dibujito. Yo tendría que representarlo esto en el eje Y, pero como entendéis, la hoja es apaisada. Por tanto, lo que voy a hacer es tumbar la hoja, pero no el iPad. Voy a tumbar esta recta y lo voy a volver a poner así. ¿Sí? Y aquí tenemos menos capacidad de respuesta más capacidad de respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué es la capacidad de respuesta? Pues la capacidad de respuesta es todo lo que indica o lo que implica que yo puedo responder mejor o más variado a las cosas. Envío, capacidad de hacer productos diferentes, etc, etc, etc. Todos esos aspectos de la empresa se ligan en este efecto. Entonces, por ejemplo, poca capacidad de respuesta. Codelco. La compañía del cobre. ¿Qué hace Codelco? Cobre. Lo produce en masa, lo excava siempre en los mismos sitios, que es donde hay cobre, obviamente, porque no va a excavar cobre en un sitio donde no hay. Gran sorpresa. Lo procesa siempre igual. Lo vende siempre a los mismos clientes. Dime, Tobías, con barco, ¿por qué no va a transportar en avión? Dime, Tobías. Nada, profe. Hola. Hola. Dime. Me equivoqué de botón, profe. Ah, bueno. No te preocupes, que ahora acabamos esto. Y ya descansamos y yo también descanso porque si no sé si has visto que ya me he equivocado 3 veces cambiando el iPad. Mayor capacidad de respuesta. Pues mayor capacidad de respuesta, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En el 2009-2010 estuve un tiempo en Estados Unidos, digo en Canadá, y uno de mis amigos, de los amigos que me hice allá, trabajaba como personal shopper. Y como regalo de cumpleaños, cuando yo cumplí años, me dijo, venga, te voy a hacer una visita porque yo quería comprar ropa. En Canadá la ropa es mucho más barata que en España.
Yo te voy a hacer una visita, dime cuánto te quieres gastar más o menos y te hago de personal shopper. Y sí, es toda una experiencia personal. Me saltaba las colas, siempre venían a decirme hola, me traían café. Yo creo que nunca me había gastado $1.000 en canadienses, unos 700.000 pesos en ropa, allí, en una mañana. ¿De acuerdo? Todo muy smooth, todas las transacciones muy smooth, estaba todo preparado. Eso es lo más extremo en la capacidad de respuesta. En la mayoría de sitios teníamos un dependiente para nosotros, para atendernos, que no era porque yo comprara mucho, era porque él conocía a todo el mundo y contaba los privilegios. ¿De acuerdo? Eso es altísima capacidad de respuesta. Pues si uno va a comprar yo que sé, al Zara o al H&M, pues situaros. Y si vais a comprar a un sastre, pues situaros. El sastre tendrá que tener mayor capacidad de respuesta porque le puedes pedir cosas más raras porque eres un cliente único y te está cobrando como cliente único. ¿De acuerdo? Ambos ejes se unen en una única, en un único gráfico que es el que veremos cuando volvamos del descanso. En el eje X lo que tenemos es la variedad producto-cliente. Y en el eje Y lo que tenemos es la variedad empresa. ¿De acuerdo? Y desde aquí empezaremos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, siempre os recuerdo y siempre os pido que desconectéis como mínimo 10 minutos del tiempo que vamos a dar de descanso del ordenador, que estiréis las piernas, que bebáis agua, que hagáis algo fuera del ordenador. Y yo lo voy a hacer, pero volveré a la 1:10 y contestaré las preguntas que tengáis, todo lo que os pidáis y continuamos desde este punto. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, la clase vuelve a la 1. Yo estaré por aquí a partir de la 1:10. Hasta ahora.